En este panel aprovecharemos la experiencia de Lisa en dos países que son leading cases en temas de compliance, Estados Unidos naturalmente, y Brasil a raíz del caso Lavajato. También contamos con la participación de Hugo López Col. Hugo es socio de Greenberg Thornton, otro estudio de abogado líder en Estados Unidos y con mucha presencia en Latinoamérica. Hugo está basado en la oficina de Ciudad de México de Greenberg y combina su experiencia transaccional en fusiones de adquisiciones con su práctica en temas de compliance, incluyendo el CIP. La experiencia en leyes anticorrupción de Hugo incluye su conocimiento en las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción que fueron emitidas recientemente en México, en 2016. Por otro lado tenemos a Gonzalo Gil. Gonzalo es vicepresidente senior de la banca corporativa y comercial en Scotiabank Perú y tiene a su cargo también el área de finanzas corporativas, un fuerte enfoque en el mercado de capitales, fusión de adquisiciones, financiamiento de proyectos y financiamiento estructurado. Gonzalo tiene más de 20 años de experiencia en el sistema financiero. Actualmente es además el presidente y directorio de la fiduciaria, la principal empresa de servicios fiduciarios del Perú. Fue también CFO de GEL, empresa de generación eléctrica del grupo Enel en Perú. El rol de Gonzalo participando en operaciones de financiamiento y asesorando en operaciones de M&A, uno de los principales bancos peruanos, creo que va a ser muy útil en este panel. Esa es una primera pregunta para los tres. ¿Cómo ven que ha cambiado el mundo transaccional en estos últimos años a raíz del caso Lavajato? ¿No? En Perú, como les comentaba, hay quizás un antes y un después, ¿no? A raíz del caso Lavajato en el mundo transaccional. Pero no sé si ustedes tienen la misma percepción en sus respectivos países. Lisa. Pues primeramente quiero decir que español no es mi primer idioma y entonces discúlpame si no puedo hablar perfectamente en español. He sido trabajando los últimos 5 años en Brasil y por eso en este momento hablo más portuñol que español. Pues espero entonces que me puedan entender y si no me pueden entender, ustedes asumen que estoy diciendo algo bien complicado. Pues, no sé si diría que hay un antes de Lavajato y un después de Lavajato en los Estados Unidos, parecido a lo que sucede en Perú, pero concuerdo con la percepción que ha cambiado la escena mundial y especialmente en América Latina. Por eso en los Estados Unidos yo pienso que las inversionistas tienen mucho más cuidado en haciendo transacciones con empresas en América Latina y especialmente en Brasil y ahora en este momento en Argentina. Quieren hacer diligencia más fuerte y poner más protecciones y condiciones en los acuerdos. Se habla en los Estados Unidos de heightened diligence y de ring fencing y en particular en las áreas de infraestructura, de energía, en América Latina y de petróleo también. Y también yo pienso que los inversionistas tengan mucho más cuidado con empresas que dependen en contratos y también contactos con el gobierno o que obtiene su financiamiento de bancos gubernamentales como bancos de desarrollo. Además, y esta es en mi experiencia, definitivamente hay un cambio bien profundo en la respuesta de los reguladores en asuntos de anticorrupción. Y este cambio ha modificado la conducta de las empresas interesadas en haciendo transacciones en América Latina. En los Estados Unidos ha habido un aumento tremendo en la aplicación de la FCPA contra empresas no estadounidenses y también de individuos extranjeros. Se ha visto más coordinación entre las autoridades estadounidenses con autoridades de otros países. Y ha habido grandes sanciones y eso es muy interesante. El DOJ ahora comparte el monto con las otras autoridades y eso es un cambio bien importante, yo pienso, porque lo que están tratando de hacer es apoyar los esfuerzos en estos otros países y la realidad es que los reguladores en estos otros países están ahora
enfocando en sus leyes anticorruptas, por ejemplo en Brasil otra vez. Según la aplicación de la FCPA, hay una continuación también de los cargos contra los emisores y representantes bajo las disposiciones contables de la FCPA. Entonces, no tiene que estar perseguida por haciendo sobornos. Es suficiente si tiene algo irregular en sus books and records para que se pueden encargar bajo la FCPA. Y también este es un cambio que impacta mucho más a las empresas extranjeras. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, a los organizadores. Y yo creo que en el caso de México, no sé si darle tanto valor al tema del lavallato como lo es al FCPA. Y en el tema del lavallato, México no ha seguido la tendencia de otros países latinoamericanos en sancionar de manera local. Todavía queda mucho por hacer y los críticos del gobierno actual pues señalan temas muy puntuales de por qué ha habido una ineficacia en la aplicación de las leyes locales. Principalmente, a manera de historia, en el 2016 se crea una reforma constitucional, se crean 7 leyes o se modifican 7 leyes y con base en ese marco legislativo se constituye algo que se llama como el Sistema Nacional Anticorrupción. Y lo que se quiso es evitar la figura de tener un SAR anticorrupción, es decir, una sola persona que fuera a regular el tema de corrupción y evitar que esa persona a su vez tuviera mucho poder o fuera también sobornable. Y se le dieron varias facultades a diversas autoridades. Por un lado, en la parte civil existe un Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que es el encargado de sancionar a funcionarios de gobierno y empresas o particulares en materia civil, es decir, multas y otro tipo de sanciones como inhabilitaciones o inclusive la muerte civil, ¿no? Como es la disolución y liquidación de una empresa. Y por el otro lado está la parte penal, que es el fiscal anticorrupción, una figura que depende del Procurador General de la República, pero que su único fin es investigar y sancionar temas anticorrupción. Lo muy cuestionado desde el 2017 es que ninguna de estas personas han sido designadas. Hay todo un tema ahí a nivel de Congreso, a nivel de los senadores y del presidente, en donde la gente que ha sido propuesta para estos cargos no ha sido aprobada por el Senado. Entonces ahí es donde es la principal crítica a nivel local de por qué hay una poca aplicabilidad de ese sistema de leyes. Lo que es una realidad es que la inversión extranjera y las grandes empresas haciendo negocios en México, honestamente no están esperando a ver si se designan o no a estas personas, porque por un lado es ley positiva, quiere decir que desde el julio del 2017, no obstante que no haya gente ocupando estos cargos, cualquier acto indebido puede ser sancionado. Y hay un periodo de prescripción o un statute of limitation de 7 años. Y pues la gente que es sofisticada en estos temas no está esperando que vengan esas designaciones. Pero más importante que la legislación local es también la preocupación de la extraterritorialidad de otras leyes, principalmente el FCPA, o empresas que tienen una presencia latinoamericana, pues saben que también la ley colombiana, la ley brasileña y otras leyes en donde tienen puntos de contacto pudieran inclusive sancionarlos por conductas en México. Y yo creo que sí es claro el cómo se está haciendo el negocio hoy comparado a cómo se venía haciendo los últimos 5 años. Hace 5 años este era un tema que se dejaba para las 2 últimas semanas de un due diligence, o ya se había acordado todo lo que era la operación de la estructura y ahí le hablabas a la persona encargada de estas áreas de, oye, velo por arribitas, hay un checklist y hagamos preguntas para saber que por ahí no hay ningún problema. Hoy lo que he visto es que es totalmente al revés. O sea, si estás, como bien dice Lisa, trabajando en una adquisición de una empresa que tiene mucho contacto con el gobierno, bien sea por infraestructura, porque tiene una concesión o porque tiene al cliente como gobierno, es al revés. Te dicen, haz el FCPA o el Anti-Corruption Due Diligence y hasta que no acabes no vamos a ver si compramos.
Y también el tema de banca, yo creo que la gente, los investment bankers también están muy preocupados de estos temas porque saben que el precio es algo que se les puede cambiar considerablemente. Es un riesgo que es muy difícil de medir y básicamente se ha vuelto un vaso no vaso. Y en ese sentido creo que se nota la preocupación y se nota también, como platicábamos en la mañana, que es algo que todavía no está muy claro cómo poder atacarlo. O sea, lo vemos como el efecto acordeón. Antes no hacíamos nada, ahora hacemos todo esto, pero nadie sabe qué abarca todo este tema del acordeón, hasta dónde puedes abarcar, hasta dónde es lo razonablemente necesario investigar o hasta dónde puede llegar una responsabilidad bajo ley local, en el caso de una adquisición, porque también no hay jurisprudencia bajo las nuevas leyes, ni hay una regla muy clara de quién sería responsable de qué. Entonces yo creo que ahí se ha vuelto también un tema de mucho proteccionismo, de mucha creatividad de la gente que estamos involucrados en estos temas, y pues también es un tema que yo creo que lo que ocurre en México, y para concluir, es se ha seguido mucho prácticas del CPA. Si alguien te dice qué tienes que hacer después de una adquisición en México, te va a dar reglas de lo que ocurre en Estados Unidos, de lo que ocurre en otras jurisdicciones, y si investigas por qué son esas respuestas, no son con base en ley mexicana. Pero creo, en mi opinión, es algo que pues es un punto de donde partir, da cierta transparencia al proceso y cierto acuerdo entre las partes de qué es razonable, pero aún así creo que todo eso está sujeto a lo que finalmente se vaya a determinar de manera local en los próximos meses. Gracias, Hugo. Sí, en Perú también las leyes son relativamente recientes y vamos a estar viendo cómo, y lo conversaremos a lo largo del panel, cómo se van a aplicar de ahora en adelante, ¿no? A pesar de que no tenemos todavía case law. Pero Gonzalo, ¿cómo ves tú el Perú? Quizás. Bueno, buenos días. Y para darle la visión de los bancos y particularmente de Scotia, justo estamos planeando nosotros el presupuesto del próximo año, ¿no? Y como banco yo creo que nos sentimos relativamente cómodos ya trabajando con los riesgos crediticios, ¿no? Uno siempre dice, oye, mira, yo calculo mis provisiones, ¿no? Inclusive podemos perder algo de plata, ¿no? De verdad que eso siempre está sobre la mesa dependiendo de los portafolios donde vayamos, ¿no? Y los diferentes clientes. Lo que sí está claro es que hay cero tolerancia para el riesgo reputacional, ¿no? No es que uno dice, a ver, tengo 7.000 clientes en la banca corporativa, a ver qué tal si de repente 5 de ellos pues nos generan cierto ruido reputacional y lo ponemos por ahí. Eso no pasa, ¿no? Realmente la tolerancia es cero, ¿no? Y para los bancos es difícil, ¿no? Difícil en este contexto de algunas indefiniciones. Otro cambio importante es dónde está recayendo la mayor responsabilidad. Y esa responsabilidad ahora recae muy fuerte en la línea de negocio, ¿no? Lo que nosotros llamamos hoy día la primera línea de defensa. Como hemos nosotros estructurado el proceso en Scotia, es tener la primera línea de defensa en la gente de negocio. Ese es un gran cambio, ¿no? Si ustedes ven en dónde hemos crecido en gente en el banco este año, no ha sido tanto por el lado de negocio, no ha sido tanto, ¿no?, ni en las áreas legales, ni de soporte, pero ha sido en las áreas de AML, Know Your Customer, Compliance, y sentados en la línea de negocio. Eso es un cambio importante, el refuerzo que se le está haciendo a los mismos vendedores, a los que tienen que estar en la calle trayendo los mandatos de M&A, los financiamientos, son los primeros responsables y ya se les llama la primera línea de defensa en el banco. Eso es un tema importantísimo. Y en este contexto definitivamente los estándares, ¿no? Nosotros como banco regulado por la OFI en Canadá, por la Superintendencia en Perú, tenemos los estándares bastante elevados y eso definitivamente nos hace tener diferentes reacciones al contexto, ¿no? La velocidad muchas veces con las cuales nos movemos, tenemos que frenar un poquito antes de seguir avanzando en el camino correcto, ¿no? Entonces, básicamente eso, mucho énfasis en revisar la lista de sanciones, si son clientes PEPs, ¿no? Si trabajan con el Estado o no, pero ahora se abre otro frente también que es muy importante, ¿no? El tema de los cross-checks, levantar el teléfono, ¿no? Realmente conocer a tu cliente, inclusive las redes sociales. Se abre pues todo un mundo de nuevas formas de revisar y estar seguro que uno está yendo por el camino correcto.
Gracias a los tres. Ya entrando a lo que son los riesgos específicamente de una operación de money o de financiamiento, ¿hay riesgos que ustedes consideran que existen hoy en día que no existían antes o que de repente existían antes pero que no se enfrentaban con el mismo rigor hoy en día? Creo que también va para ustedes, quizás, sí, pues, ayúdanos. Sí, estoy de acuerdo con lo último que viste, que con más transacciones globales no siempre es necesariamente que hay un riesgo nuevo, más que los riesgos han multiplicado. Por ejemplo, ahora no se tiene que tener en cuenta un régimen regulatorio, sino varios. Y también las autoridades se han puesto más activas y han desarrollado nuevas herramientas para combatir la corrupción, incluyendo nuevas leyes que las empresas deben de tomar en cuenta cuando completan las transacciones. Por ejemplo, otra vez en Brasil, el Ministerio Público ha demostrado que va a investigar a empresas y a individuos involucrados en actos de corrupción. Y el Clean Companies Act impone responsabilidad civil y administrativa a las empresas que operan en Brasil por soborno nacional y extranjero. Y estas empresas, no es solo las empresas que tienen el riesgo, pero también sus controladoras y filiales pueden ser responsables conjunta y solidariamente con su parent. Y eso incluye con la multa y también con el daño impuesto por el soborno pagado por una compañía relacionada. Y eso es bien importante tener en cuenta cuando está haciendo una transacción con una afiliada de una empresa que estaba cargado por los reguladores en Brasil. También estamos mirando ahora lo mismo en Argentina, que con este nuevo escándalo de cuadernos, que las autoridades en Argentina están siguiendo el ejemplo de Brasil y están usando su nueva ley de arrepentido y su nueva ley de corrupción para cargar e investigar también a los individuos, pero también a las empresas que están involucradas en este escándalo. Y estas leyes, todos y también con México, tienen un área que trata de programa de compliance. Y por eso ahora tiene que pensar no solamente en si su empresa tiene un programa de compliance, pero en el programa de compliance de tu target, porque puede tener culpabilidad si el target también no tiene un programa bien fuerte para combatir y prevenir cualquier pagos ilícitos que pueden pasar en la empresa. Y en los Estados Unidos y en otros países también tiene el riesgo que los gobiernos pueden cancelar proyectos o poner un bar de participación en proyectos públicos a empresas culpables por delitos de corrupción. Entonces, estos son todos riesgos, yo pienso, más nuevos, pero también más profundos que en años pasados. Y también hay otro riesgo. El riesgo de no entender lo que está, lo que va a, ¿cómo se dice? ¿Cómo va a hacer una transacción con una empresa que está bajo de investigación? Esto es bien difícil. Entender los riesgos de un target cuando su parent está involucrado en un escándalo es muy difícil. ¿Cómo puede entender los hechos si esa es una investigación continuando, confidencial? Eso es algo bien difícil, es lo que está pasando todo el tiempo ahora en Brasil, por ejemplo con Odebrecht. Cuando Odebrecht estaba negociando su acuerdo de clemencia con Brasil, estaba tratando en este momento también hacer transacciones y eso fue algo bien difícil para los que estaban pensando comprar un activo de Odebrecht, porque no sé
como si este activo fue en parte involucrada en la corrupción o cómo se puede proteger su misma empresa de los términos de un acuerdo que está bajo de negociación. Y también cómo se puede entender si el programa de compliance es muy fuerte y si la cultura de la empresa es una cultura que va a poder integrar con su cultura. Y estos todos son, en mi opinión, riesgos más graves ahora que en el pasado. Para México yo creo que, por me ha tocado ver en otros países de Latinoamérica también es, hablando de un periodo de due diligence y hablando de una adquisición en donde probablemente el adquirente no está tomando el 100% de la compañía, sino que es más un tema de private equity o venture capital, donde toman ciertas participaciones minoritarias. Lo que hemos visto es un riesgo que le llamamos sistémico. Es decir, hay ciertas empresas que hemos visto que sin pensar que están haciendo algo indebido, están participando en conductas que de no haberlas, el negocio pudiera haberse afectado. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, en México el tema de las propinas es muy común, ¿no? El tema del facilitation payment, pago de facilitación. Hay empresas que lo hacen sin saber que está prohibido o inclusive tiene una connotación negativa. Y nos ha tocado el caso en donde hay, por ejemplo, una empresa que se dedicaba a comprar cartera vencida y seguía todo el proceso hipotecario para quedarse con una propiedad y poderla embargar y luego pues, hacer una subasta y vender el producto. Estaban realizando comúnmente propinas o pagos a la policía para realizar el desahucio, el sacar a la gente incumplida de sus casas. Y si tú platicabas con los funcionarios, pues no pensaban que era algo indebido porque decían, no, pues nosotros sí les damos, no sé, $30 a la policía para que venga y haga su trabajo y se salga, ¿no? Y honestamente no estaban a través de esos $30 cambiando una decisión judicial o obteniendo algo necesariamente indebido desde el punto de vista de que no tuvieran derecho a recibir, ¿no? Y esa propina lo veían como algo, como agradecer al policía el trabajo y también como un incentivo para hacerlo evidentemente más rápido. Pero cómo llegamos a ese número, pues era a través de ver un estado financiero en donde había unos gastos no deducibles que si aumentabas o sumabas esos $30 por ocurrencia o por transacción, pues te daba un número que eran cientos de miles de dólares al año. Y platicándolo con el cliente que estaba pensando invertir, el problema de estos riesgos sistémicos es el preguntarte qué pasaría si dejas de hacer ese pago, porque no es legal, y qué tanto te vendría afectando, qué tanto se vería afectado el negocio en ese caso. Y creo que ese tipo de preguntas son las que últimamente es la más importante para una empresa, ¿no? Porque yo creo que al momento de hacer una adquisición, culturalmente hay empresas que sí, el día 1 empiezan a aplicar sus políticas y programas, el día 1 empiezan a mandar gente de otros países o a capacitar a la gente que estaba en esas empresas, pero este riesgo son los puntuales que ya no hay vuelta atrás si no haces un debido due diligence. O sea, si no encuentras ese tipo de conductas que no, insisto, no estoy yéndome a la conducta perversa de querer sacar todo mal, ¿no? Sino ese tipo de pagos culturales que no va a pasar una prueba bajo el ángulo de una ley más restrictiva, ¿no? En donde te van a decir, a ver, si no es legal, no está permitido y por lo tanto es indebido, y no solo eso, sino que es una conducta sancionable y con conocimiento del consejo, como en este caso, pues te vas a ver las multas o las consecuencias ya eran muy graves, ¿no? Pero creo que estos son los riesgos que hemos visto que son los que tienes que eventualmente tener un acercamiento con la gente para entender cómo está operando la compañía, para que te digan esos problemas, porque si tú llegas en un due diligence y dices, ¿has pagado sobornos? La respuesta es no, por supuesto que no, ¿no? Y hacemos negocio de manera muy correcta y aquí están todos los procesos. Pero ese tipo de conductas son las que yo veo que a veces es difícil para una persona que culturalmente, por lo menos en México, le preguntas
Y su respuesta es, bueno, es que aquí se hacen negocios así. Y ese ejemplo que les pongo lo hemos visto en diferentes grados, pero cuando platicas con la gente honestamente no cree que está haciendo algo mal. Oye, yo estoy, insisto, agradeciendo un servicio, estoy justificando que esa persona ocupe cierto tiempo, y si no lo hago no va a venir, y es una realidad. Entonces, y hay formas de darle la vuelta a eso. Cuando yo hago la vuelta, pues hay probablemente una manera de hacer un convenio de colaboración con la policía, o hay una forma en donde, pues, si el negocio está basado en el tiempo y en la rapidez de dar la vuelta, pues no es sustentable y no es sostenible, y por lo tanto al final probablemente la decisión sea no invertir. Pero creo que ese es el riesgo sistémico, el más interesante que me ha tocado ver, porque como dice, todos los demás son riesgos, pero han ido creciendo. Pero este riesgo de no poder continuar haciendo negocios por este tipo de leyes es el que hemos visto que ocurre más de una vez. Y sumando por mi lado nomás a lo que mencionó por Lisa y Hugo, yo creo que llevándolo al contexto local no hay mucha casuística, pero pónganse del lado de un comprador, ¿no? En estos activos regulados, concesiones, poder perder el activo, ¿no? Después de un proceso es tremendo, ¿no? Y uno ve ahora la 30737 y la ley, cómo recae la responsabilidad en el comprador. El comprador es quien tiene que presentar al Ministerio de Justicia el file del expediente, ¿no? Con todo el detalle de la compra. Eso de verdad que es una responsabilidad importante. Y de nuevo, por el lado de los que financiamos o de los bancos, imagínense si antes se veían estas estructuras de dar un bridge, ¿no? Un préstamo puente, sí, no, mira, no te preocupes que la adenda está en camino o el proyecto ya se va a hacer, ahora es impensable, ¿no? Yo creo que nadie soltaría pues ¿no? un financiamiento y no hay ni 100, ni 200, ni 300, ni 500 básicos de spread que justifique correrse el riesgo pues de futuras adendas o que el contrato tenga alguna interpretación o algún indicio de corrupción, ¿no? Entonces, eso por mi lado. Yo creo que antes de la nueva ley, con el decreto, inclusive las cosas estaban menos claras. Ahora por lo menos tienes el sign-off o el visto bueno de un regulador del Ministerio de Justicia que da, ¿no? algo más de tranquilidad, pero igual, como dije, es un contexto retador para todas las partes. Gracias, Gonzalo. Y en el Perú, además, existían ya leyes que probablemente, digamos, que regulaban, por ejemplo, la nulidad de los actos administrativos vinculados con el otorgamiento de concesiones, que se han modificado, en un plazo de prescripción de 3 años para poder declarar la nulidad de un acto administrativo que resulta en una concesión o un contrato APP. Hoy en día ya no hay ese plazo de 3 años, sino una vez que está la sentencia se puede pedir la nulidad del contrato. ¿No? Habían reglas sobre delitos que quizás no llegaban a la empresa, pero sí habían reglas de reparación civil para la empresa que está involucrada en estos actos de corrupción. Pero quizás esas cosas que existían antes y que probablemente no se le veía con el detalle que se ve ahora, ahora tenemos 2 cosas más, ¿no? Tenemos, como se ha hablado en el panel pasado, la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que si bien crea una serie de retos para las empresas, también crea alternativas de solución, ¿no? Con el due diligence de prevención. Entonces hay una serie de mecanismos para sancionar a las empresas, pero también para permitirles librarse de este tipo de consecuencias. Y la otra nueva ley es la ley 30737, antes el decreto de urgencia, que después contigo, Gonzalo, conversaremos un poco más. Pero sí, quizás esa ley ha cambiado la manera de hacer transacciones, ¿no? En la medida en que, claro, tienes que pasar por un ministerio para poder comprar, ¿no? Y sabes que si alguna empresa de un grupo económico determinado ha cometido un acto de corrupción, por más que el activo que estás financiando no es el activo que está sujeto a acusaciones de corrupción, por el hecho que parte del grupo económico, se va a afectar el flujo de pago, ¿no? Después veremos la ley 30737 y los retos que se presentan en el Perú, pero sí me parece interesante, a raíz de estos riesgos, digamos, los sistémicos, los riesgos que comentaba Elisa, es qué se puede hacer para mitigar esos riesgos, ¿no? o para evitarlos, ¿no? En el Perú vamos a ver que no todos los riesgos son absolutamente mitigables, pero cómo se hace, digamos, en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Israel. Pues,
En primer lugar, quiero decir que es posible mitigar el riesgo y tener éxito en una transacción. Estamos hablando de todos estos riesgos, pero no es imposible. Y también depende del nivel de riesgo asociado con una transacción y con la empresa, el target de la transacción. Si es un target involucrado en una investigación de corrupción o si es un target que tiene riesgo alto porque tiene muchos terceros o contactos con el gobierno. Pero hay muchas transacciones que no involucran un alto nivel de riesgo y que es una transacción en que puede hacer lo que siempre estaba haciendo, diligencia muy cuidadosa, pero sin pasos bien profundos. Pero asumiendo que está pensando de hacer una transacción con una empresa que tiene riesgo alta por corrupción, hay todavía pasos que puede hacer. Y es en dos áreas. Primeramente en la diligencia. Puede hacer, como he mencionado, una diligencia heightened en este caso. Y en segundo lugar, puede hacer después de la transacción más integrando el programa de compliance con la tuya para que pueda tener confianza que para el porvenir no va a tener problemas. Primeramente con el heightened diligence, lo que estamos mirando en transacciones de alto riesgo es que muchas veces hagan muchos pasos de investigar los hechos en el ground, se llama. Y por eso está contratando como se llama, forensic accountants, para hacer background checks muy bien amplias y profundos, como haciendo entrevistas con empleados pasados del target para entender mejor los riesgos de corrupción, las prácticas. También estas compañías están haciendo transaction testing para chequear si las empresas están siguiendo sus controles con pagamientos y que también para confirmar que sus políticas han sido seguidos y que tiene una cultura de compliance. También es mucho más común ahora que la diligencia también incluye un asesinato de todos los riesgos de gobernanza de la empresa. Entonces, si tiene bien fuerte la primera, la segunda y la tercera línea de defensa. Y ese incluye entrevistas con toda la gente en cada línea, con los que están en los front lines, se dice, de negocios, negociando con terceros, aceptando pagamentos, con la segunda línea de defensa, compliance, que ellos sí están siguiendo los controles y manteniendo las políticas en la empresa, y definitivamente con la tercera línea. Si el audit está independiente y está reportando cualquier violación de los controles a la gerencia de la empresa, pero también más arriba, al consejo, el consejo gubernamental de la empresa también. Y después, otra vez, de la transacción, estamos otra vez de mitigar el riesgo, es inmediatamente haciendo una integración completa que tiene como parte de esta integración capacitaciones sobre todas las leyes de anticorrupción que es tan importante para su empresa y para el target también. Y también que está integrado los controles de los dos
operaciones, para que todos están operando bajo las mismas reglas y políticas. Gracias. Lisa lo ha explicado muy bien y yo recalcaría que lo más importante es ese post-adquisición y la implementación de políticas y controles. Y no necesariamente es el escenario donde tienes una empresa extranjera invirtiendo en alguno de estos países, sino inclusive entre empresas locales. Creo que es muy importante sí tener ese esfuerzo muy claro desde antes de la adquisición y sobre todo también tener las evidencias, porque creo que también lo que me ha tocado ver en las etapas de investigación o viéndolo con un ojo crítico es que las empresas se quedan luego cortos o con un esfuerzo limitado en la implementación de esta política. Y no necesariamente quiere decir que no lo hicieron, sino que no guardaron suficiente evidencia de todos esos esfuerzos. Y no lo hacen porque no han sufrido estar en una investigación y no han sufrido lo que es que un agente de uno de estos reguladores llegue y te pregunte dónde está el correo del director general enviando las políticas anticorrupción, o dame la lista de la gente que ha sido capacitada en el último año, porque lo hacen de manera más informal. Yo creo que aquí la principal recomendación que se hace es de tener evidencia de todo, tener un programa local que tenga un contenido también de aplicación local, que muchas veces ese es un programa que deriva de un esfuerzo global en donde no está en el idioma español o no está en el idioma del lugar de la adquisición, no está tomando en cuenta ley aplicable de manera local y principalmente no tienen a alguien en el país como punto de contacto que sea el encargado o la encargada de conservar toda esta documentación y evidencia, insisto, de entrenamiento, del due diligence que se hace de terceros que comentaba Elisa, de la parte de gastos de representación, donaciones, son cosas que probablemente existen los controles financieros para hacerlas de manera adecuada, pero que no están en un mismo depositorio, en una misma persona. Y lo que me ha tocado ver es principalmente ese sufrimiento de cuando llega una solicitud a la autoridad y te dicen que tienes 10 días hábiles para demostrar que cuentas con un programa, es imposible en 10 días irse hacia atrás un periodo de 5 años, 7 años y querer demostrar evidencia, ¿no? Y mucho de este contenido local es precisamente tener una persona que pueda contestar esas preguntas y que tenga el conocimiento de lo que se ha venido haciendo, o sea, que pueda decirte, se ha entrenado al 97% de la base de empleados, porque el otro 3% es el que está comúnmente en un proceso de recontratación, o existen 25 proveedores de los cuales tienen 7 contactos con gobierno, y ese tipo de respuestas son las que realmente tienes que dar en un periodo corto de tiempo. Y si no tienes esa presencia local o ese conocimiento local, honestamente un programa global se va a quedar corto a manera de jurisdicción local. Y por otro lado, hablando de financiamiento, lo que me ha tocado ver ya son covenants o obligaciones de hacer, que también me preocupa más cuando la gente no los comenta, porque quiere decir que no le está poniendo atención o no está viendo lo que se está obligando a cumplir, ¿no? Normalmente la primera versión te dice que eres responsable de lo que va a hacer la compañía, los empleados y terceros. Yo nunca firmaría ser responsable de un tercero, salvo ponerle ciertos materialities o ciertas razonabilidades o Entonces la primera preocupación que veo ahí es si la gente no lo lee, no lo entiende. Y no quiere decir que no lo vaya a cumplir, pero no lo entiende. Entonces yo creo que ahí sí el esfuerzo es explicarles, decir, oye, a ver, ya sea obviamente el abogado del borrower o del target, donde tienen que hacer ese esfuerzo de decirle a su cliente, oye, te estás comprometiendo a 1, 2, 3, 4, 5. El 5 no lo vas a poder lograr si no haces 1, 2, 3. Y ese esfuerzo creo que, si me preguntan qué es lo menos maduro, es esa parte de obligaciones de hacer que son imposibles de cumplir, no porque no quieras lograrlo, sino porque es bien difícil conseguir esa evidencia. Entonces vas a tener a alguien firmando sin conocimiento y asumiendo ciertas cosas que probablemente no son ciertas. Pero creo que en conclusión es ese esfuerzo, ¿no? Por un lado, el hacer un acercamiento a un programa global con un contenido local, con una persona responsable en el país. Y segundo, a nivel de financiamiento, las obligaciones de hacer
darles una muy buena lectura, ponerlas en contexto y negociar algo que sea razonable, ¿no? Si no puedo decirte que voy a cumplir absolutamente con todo esto sin decir que tiene un esfuerzo razonable, sin decir que es un material de conocimiento, de mejor esfuerzo, etc. ¿no? Hay ciertos adjetivos calificativos que vale la pena incluir porque si no puede ser una causa de aceleración importante, ¿no? Suscribo ahí lo dicho, ¿no? Y yo creo que ahora en este contexto estamos en un mundo nuevo, ¿no? Totalmente diferente. Ya cuando viene alguien a fiscalizarte o algún regulador, ya alguien teniendo que dar explicaciones, ¿no? Darle la respuesta de no, mira, yo revisé todas las listas que tenía que revisar, no es suficiente, ¿no? Yo creo que no nos podemos quedar ahí. Lamentablemente en nuestra realidad, ¿no? En los países de la Alianza del Pacífico, en Perú, las preguntas de cajón, ¿no? Y que no nos libramos es, oye, ¿contratas con el Estado? ¿Cuánto le has vendido al Estado últimamente? ¿No? Deberían ser preguntas que, ¿no? Que si fuera un sí sería algo bueno, pero eso lamentablemente en nuestras economías sí genera pues cierta alarma, ¿no? Entonces yo creo que eso, ¿no? Ir un poco más allá, yo creo que esa parte es importante, ¿no? Estamos en un contexto súper retador. A comienzos de año la Fiscalía, ¿no? Allanando oficinas de compañías. ¿Qué hacemos los bancos en ese contexto? ¿Qué hacemos los bancos en ese contexto? Revisando listas donde tú ves que hoy día esas compañías no están en ningún listado, ¿no? Injusto para la compañía, podríamos decir también, porque las dejas un poco en el limbo, indecisiones que recaen después, ¿no? En el escritorio de los funcionarios y en el banco. Entonces, de verdad que es un contexto súper difícil. Y poniéndome ya un poco el sombrero de la fiduciaria, ¿no? Y el negocio de fideicomisos también, ¿no? Es un negocio de carácter, no tanto de performance. En la fiduciaria, no sé, le vendemos fideicomisos sin ningún problema a una empresa quebrada o que está por entrar en un proceso concursal, y de verdad que lo firmamos siempre y cuando pues esa razón sea, ¿no? Una decisión de negocio, algo que no pudo estar bien. Pero cuando son temas de corrupción, sí nosotros desde la fiduciaria queremos tener pues una salida clara, una salida temprana, una salida, ¿no? Sin tener que incurrir en gastos legales, ¿no? Que el cliente te diga, oye, no, pero ¿qué te preocupa? Yo te pago los abogados, de verdad que no es ninguna tranquilidad, ¿no? Y todos sabemos que cuando ya la sociedad te juzga, y estos juicios pues de nuevo mediáticos, de redes, por más de que tú tengas, ¿no? Tus files impecables y toda la documentación, y es una pelea cuesta arriba, ¿no? Es difícil ya porque ya te juzgaron, ¿no? Ya te están metiendo en un saco donde no deberías estar. Entonces básicamente esto, ¿no? Yo creo que estamos en un contexto donde tenemos que ir más allá. Y lo que escucho además de los tres es que la manera de hacer due diligence ha cambiado, ¿no? Antes era un due diligence más de contingencias tributarias, laborales, administrativas. Hoy en día tiene que haber un due diligence de compliance, en la cancha, como dice Hugo, pero también un due diligence del sistema de prevención, ¿no? Eso no solamente por mejores prácticas, sino porque ya en la ley se tiene que hacer, ¿no? Entonces eso es y sin duda es un mitigante de los muchos riesgos que se generan por la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Y veo además que me comentan sobre algunas cláusulas, digamos, que se pueden incluir en los contratos de financiamiento y en los contratos de fusiones y adquisiciones. Y quizás yendo concretamente alguna de estas cláusulas y tomándote la palabra, Gonzalo, sobre la fiduciaria o en general tu rol como financista, ¿cuánto puede esperar, digamos, la fiduciaria? ¿Cuánto puede esperar una contraparte en un contrato de construcción, un financista, cuando una empresa objetivo, digamos, un deudor se vuelve involucrado en estos escándalos de corrupción, ¿no? Lo digo porque si es que hay una sentencia condenatoria firme, es claro que sería un evento fácil de aceleración, dejar terminar el contrato, etcétera, pero claramente el deterioro de la empresa que está, digamos, involucrado en estos escándalos comienza a presentarse ya, a pesar de que no haya ni siquiera una investigación penal preparatoria, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas esa situación, ¿no? Porque por un lado, claro, no quieres que se deteriore el activo, por otro lado, no quieres de repente estar involucrado con personas o empresas que están siendo acusadas, pero por otro lado tienes el principio de inocencia, ¿no?
es un reto, sé que es bien difícil, pero ¿cómo lo manejan ustedes? El reto es súper difícil, ¿no? Yo creo que hay diferencias cuando ya estás con la plata, ¿no?, dentro de la compañía. Yo sí creo que ese es un súper reto, o sea, ¿no?, tienes la cláusula de repente, ¿no?, dependiendo de cuándo sea el contrato, pero yo creo que puedes tener alguna cláusula donde, ¿no?, tienes que interpretar un cambio materialmente adverso, es un evento de incumplimiento, podrías acelerar, ¿no?, pero es un tema complicado, ¿no? Y yo creo que ahora sí hay ¿no?, está el total incentivo de tener estas cláusulas y no esperar pues 5 o 6 años hasta llegar a una última instancia, sino que bien temprano en el proceso tener estos gatillos. No necesariamente se van a usar, obviamente hay que escuchar a todas las partes, pasa por escalar a diferentes comités del banco, Toronto, o hablando de la fiduciaria, pues también definitivamente el directorio, ¿no? Entonces sí, ¿no?, son decisiones cada vez más consensuadas, difíciles, pero son temas que tenemos que ver, ¿no? Como dije, ¿no?, tener de alguna manera el gatillo para salirme, ¿no? Realmente el sujeto con el que yo contraté en una oportunidad no es el mismo sujeto con el que estoy tratando hoy, ¿no? Tengo que tener alguna posibilidad de salirme del sistema. Claro, tienes la cláusula de efecto material adverso, pero son bien difíciles de aplicación, ¿no? Entonces, por eso muchas veces veo que se ponen cláusulas específicas sobre el estado del proceso penal, ¿no? ¿Cómo es en México? ¿Tienen un problema similar? Sí, es un problema similar, porque muchos de estos temas son riesgos reputacionales más que un riesgo final de corrupción. Entonces, vemos casos en donde llegar a una sentencia firme de corrupción es muy difícil, inclusive bajo los estándares del FCPA. La mayoría se resuelve a través de settlement si no tienes una resolución judicial que te dice es culpable o no culpable. Entonces, redactar esta cláusula de cuándo se considera que hubo un incumplimiento no lo puedes dejar así cuando hay una sentencia firme e inapelable. Entonces, la consecuencia es dejarlo algo totalmente ambiguo y decir que se inicia una investigación o que se inicia una investigación bajo cierta calidad. Entonces, siempre es complicado. Y hablando también del tema de las cláusulas, creo que también algo que nos ha tocado ver es que son cláusulas que dan muchos derechos, pero que pocas veces se ejercen. Por ejemplo, una cláusula robusta de anticorrupción incluye la obligación de más bien el derecho de poder auditar a tus proveedores en temas de anticorrupción. Y creo que para las empresas grandes que contratan con el gobierno o que realizan temas de infraestructura a través de terceros o con proveedores que están obteniendo licencias y permisos, uno de los principales errores es nunca haber ejercido este tipo de cláusulas, porque cuando llega el problema o una investigación, el regulador ya no te va a preguntar o no si tienes esas cláusulas, te va a decir, ¿tienes cláusulas de auditoría a tus terceros? La respuesta debería ser sí, y la siguiente pregunta es ¿cuántas veces has ejercido una cláusula de anticorrupción, una cláusula de auditoría en temas de anticorrupción? Si la respuesta es nunca, es muy mala respuesta. Entonces, a lo que voy es tener estos derechos. Yo creo que también la manera de ser proactivo es ir con tus proveedores y decir, oye, tengo esta cláusula que me permite auditar de manera limitada tus libros y registros, y empezar a hacer una auditoría aleatoria, agarrar por un tema de riesgo al de más riesgo, por un tema de cada 2 años agarrar a X número de proveedores. Pero también yo creo que el error más común es no voltear esta cláusula y ver qué derechos te dan y no hacer nada. Y también como financiamiento, lo he visto en ese caso en donde muchas veces la manera de prevenir es estar cerca de los clientes, estar cerca de este tipo de ejercicios en donde tú puedes bien invertir esos recursos y hacer una revisión inicialmente limitada, pero saber que estás haciendo algo en supervisar a tu cliente o a tu proveedor o principal proveedoría, ¿no? Y el caso de Odebrecht es uno similar. Muchos de estos son EPCistas, muchos son empresas que tenían ciertos derechos que pudiéndolos haber ejercido no lo ejercieron, y no estoy diciendo que de haberlos ejercido hubieran encontrado algo, pero hubiera sido una muy buena defensa el poder haber dicho no solo contraté hace 5 años, sino que hace 1 año hice una auditoría y no salió nada, o salió algo y actuamos de esta manera. Entonces creo que ese es un tema importante, ¿no? Regresar a esas cláusulas y hacer un transactional test. Otra pregunta sobre estrategia de regulación en un contrato.
En el caso de M&A, de fusiones y adquisiciones, compras muchas veces empresas que manejan un proyecto, es decir, cuyo principal activo es el contrato APP, ¿no? De asociación público-privada, el contrato de concesión. ¿Cómo mides ese riesgo? O sea, ¿qué tipo de garantía puedes contemplar en el supuesto caso de que se descubran casos de corrupción vinculados con el otorgamiento de la concesión, cuando al momento de la compra no los conoces, ¿no? ¿Qué tipo de escrow pones, ¿no? Antes el escrow podía ser entre 15 y 25%, o cada vez menos incluso, pero ¿cómo manejas el riesgo de perder el activo principal de la empresa a raíz de casos de corrupción? ¿Cómo lo han visto? No sé si lo han visto en el pasado. Sí, yo creo que es algo de los que no tiene un límite, es decir, no es algo que comúnmente pones en lo que va en un escrow, en lo que va en una bolsa o en un basket, sino que es totalmente algo que es fuera de basket y es como un tema fiscal o como un tema ambiental o como un tema de las situaciones en donde es totalmente inmedible y la materialidad es tal que no puedes limitarlo a un cap o a un monto máximo. Entonces, lo que creo que es el punto de partida. Evidentemente habrán negociaciones o compras muy particulares que te permitan lo contrario, pero si es el caso, yo siempre lucho por hacer ese argumento de decir, oye, a ver, es un tema, imaginemos un tema ambiental, y ahí creo que hay mucha historia de poder demostrar que es imposible ponerle un monto máximo y que no es algo que vamos a negociar cuánto va a ser ese monto. O sea, hay un tema ambiental, pues es ambiental y es crisis para todos, es similar a un tema de corrupción, pues es algo que es difícil de contabilizar y no debiera haber un monto máximo límite a eso. Y ahí, no solo para complementar lo que digo, yo creo que cada vez estamos viendo más estas cláusulas como reps fundamentales, ¿no? Una cosa es tenerla, ¿no?, por ahí en el contrato, calcular ¿no?, un escrow, pero definitivamente ya al tener estas cláusulas como un rep fundamental, que al final puedes irte pues contra todo el precio, ¿no?, y reclamar ¿no?, a ese mismo nivel a un vendedor, yo creo que hace una diferencia. Ahora, ¿qué garantía? O sea, más allá de la responsabilidad de la contraparte, tienes el riesgo de la contraparte, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de garantía pones? Esa pregunta quizás es más difícil de responder. Muy ideal sería, pues, 100% tener un super sponsor. No, pero todo eso de garantía. Honestamente no hay garantía. No es tampoco es el exceso en donde vas a poner el 100% del precio a comisiones y a 5 años, ¿no? Pero creo que sí. Ahí yo creo que tu mayor defensa es un muy buen due diligence y empezar a hacer un tema de successor liability, que creo que va a ser una pregunta después. O sea, tu mayor defensa es empezar a hacer ese activo tuyo y poder demostrar que cualquier conducta en el pasado está siendo mitigada o no va a volver a repetirse por X, Y, Z. Lo interesante es que en los Estados Unidos el DOJ y el SEC tienen un programa de autoinforme para empresas considerando hacer una transacción con un target que tiene un problema de corrupción. Esto es bien riesgoso en su lado también, porque tiene que divulgar que yo estoy comprando a esta empresa y yo conozco que esta empresa tiene problemas de corrupción. Pero lo que yo quiero es una garantía que no va a perseguir a mí por causa de estos problemas. Y lo que el DOJ ha dicho es que sí, nosotros no vamos a perseguirte, pero tiene que tomar pasos específicamente para evitar la responsabilidad. Primeramente, tiene que divulgar todo al DOJ. También tiene que hacer diligencia y una investigación en buena fe para encontrar a todos los pagos ilícitos y que se puede reportar a todo al DOJ. Y finalmente se dice también que tiene que hacer una integración completa y inmediatamente después de la transacción para evitar pagos ilícitos en el futuro. Y ese
otra vez incluye capacitaciones de la CPA, incluye también un audit, como mencionó Hugo, de todas las empresas y de todas sus transacciones que involucren donaciones o pagos a terceros y todos. Entonces, es algo muy costoso, pero es algo que el DOJ dice, si quiere confianza, que no va a tener problemas, tiene que hablar con nosotros antes del cierre de transacción y también tiene que hacer estas etapas. ¿Y eso es para successor liability, o sea, para responsabilidad del adquirente, o también te protegería el activo? Pues successor liability es otra cosa. Y definitivamente hay, la estructura de la transacción es bien importante, pero bajo la FCPA, las reglas de successor liability son las mismas de las reglas de ley común en los Estados Unidos. No hay reglas específicamente para la FCPA para evitar successor liability. Algo que es muy importante y muy importante de tener en cuenta cuando está haciendo una transacción. Y es sí que un target cometió un soborno, pero no existía jurisdicción bajo de la FCPA en el momento en que se hizo el acto de corrupción. Una adquisición de esta empresa no va a convertir a este acto pasado a algo que está ahora bajo de la FCPA. Entonces, lo que el DOJ dice es que la responsabilidad del successor no lo hace crear responsabilidad donde no existía antes. Entonces, para actos históricos de su target, si el target no fue bajo la jurisdicción del CPA, ahora no cambia y no va a tener culpabilidad por estos actos históricos. Pero lo que va a tener culpabilidad es para los actos continuando. Entonces, si por ejemplo entre en una fusión entera con otra empresa y esta empresa tiene pagos ilícitos que está haciendo, y tengo relaciones con terceros corruptos, sí, definitivamente va a tener culpabilidad por todos los actos de esta empresa. Y si esta empresa fue bajo la jurisdicción de FCPA, sí, definitivamente va a tener culpabilidad por los actos históricos y presentes de esta empresa. Entonces, depende en si el target fue bajo la jurisdicción del CPA antes de la transacción, y también depende de la estructura de la transacción. Y si es como, por ejemplo, una fusión entera, o solamente si es la adquisición de activos, de activos que no están tóxicos, como se llama ring fencing en los Estados Unidos. Si puede ring fence las partes limpias del target para que no puede tener responsabilidad por los actos del resto de la empresa. Entrando a lo que es successor liability, en el Perú, digamos, hay responsabilidad del adquirente solamente en casos de fusiones y decisiones, y esa responsabilidad se puede excluir si es que había un due diligence completo del target. El riesgo está más que nada en el activo que está adquiriendo, ¿no? Pero ¿cómo es en México? Es similar, aunque también hay una prueba de conocimiento, es decir, si mantienes a la gente en el consejo, a la gente que siguen siendo funcionarios dentro de una misma empresa, pudiera ser que la responsabilidad sea, en el caso de funcionarios a nivel personal de esas personas, y en el caso del consejo pudiera contaminar a la empresa. O sea, el conocimiento de miembros del consejo pre y post una adquisición, si son los mismos, pudiera haber un tema. Si son nuevos, el riesgo se disminuye. Pero yendo a tu punto de conservación del activo, es algo que no está totalmente explorado en México. Lo que voy es que bajo la ley sí existen sanciones que pueden ser, como decía, la disolución y liquidación de una sociedad, la inhabilitación de la compañía, y muchas veces el perder una concesión o un permiso es comúnmente una causa de revocación, es incumplimiento de ley. Entonces ahí bajo esa
regla general del cumplimiento de ley es que pudieras tener un riesgo a nivel activo, y yo creo que es un tema también de la estructura legal de la adquisición y poder tal vez brindar ese activo mediante una compra de activos, a diferencia de una compra-venta de acciones o una compra de una entidad distinta a la que opera, etc. O sea, creo que hay formas más interesantes, de a lo que iba, que la gente que se ha vuelto experta en estos temas se han ido creando ciertas estrategias innovadoras, pero que no han sido tampoco probadas. Entonces, creo que es un riesgo latente. En Perú el tema del riesgo del activo, digamos, en la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, sí hay ciertos mecanismos, sea para excluir de responsabilidad a la persona jurídica y no cancelarle la licencia, digamos, si tienes un sistema de prevención, o si es que compraste la empresa y implementas un sistema de prevención luego de que conoces de la comisión del delito, hay un mitigante. Entonces, hay un riesgo, pero hay un mitigante. Quizás esa ley no ha sido conversada, digamos, con la ley de procedimientos administrativos, que sí habla de la nulidad del acto administrativo cuando es producto de un delito. Entonces, por eso es hoy en día, por más que puedes desligarte de la responsabilidad administrativa y de la consecuencia de la cancelación de la licencia, tienes todavía ese potencial riesgo de nulidad, y en algunos contratos APPs, y esa va a ser la tendencia en los contratos APPs, es la famosa cláusula anticorrupción, ¿no? Que si hay un evento de corrupción, el Estado puede terminar el contrato y prácticamente le hace pagos muy disminuidos al concesionario, ¿no? Lo cual guarda sentido, pero por otro lado, si hay alguien que compra la empresa y obviamente no conocía estos actos, la aplicación de la cláusula anticorrupción finalmente perjudica al comprador, ¿no? Y perjudica también a los financistas, ¿no? En el caso de los financistas hay algunas reglas específicas para el caso de los replicados, digamos, de la cesión de los derechos incondicionales y irrevocables que se dan en los contextos de financiamiento de proyectos, pero para otro tipo de proyectos, digamos, donde no tienes estos derechos incondicionales y irrevocables, la aplicación de la cláusula de anticorrupción por parte del Estado sí podría tener un efecto muy duro para los financistas y para el comprador, ¿no? ¿Cómo lo ves, Gonzalo? No, definitivamente, ¿no? Le agrega más complejidad al tema, ¿no? Y un poco lo que hemos venido conversando, y de verdad que los bancos tenemos metas de negocio, de crecimiento, ¿no? Un presupuesto, y no vemos esos grandes proyectos de infraestructura, las concesiones, que sería ideal pues tenerlas en el radar y poder ¿no? Y al final todos nosotros, ¿no? Acá lo que más queremos es pues cerrar ese déficit de infraestructura y que se logren financiar. Así que de verdad que no tenemos la disposición, pero sí esas indefiniciones lo hacen más complicado. Bien, preguntas de la audiencia, por favor. Gracias. Yo tengo dos preguntas, una para el panel. Si me pueden comentar, normalmente las APPs, ¿no? Que buscan un financiamiento, los típicos financiamientos de proyectos, crean un fideicomiso donde ceden la totalidad de los flujos de ingresos que tiene este proyecto para garantizar a los acreedores. En caso de empresa concesionaria por la cláusula anticorrupción haya sido pues declarada culpable y le quiten el contrato de concesión, ¿qué pasa con ese fideicomiso de flujos? ¿Se pierde? ¿Se anula? ¿El Estado puede entrar a retener parte de esos flujos? ¿En qué cascada? Y si interviene el Estado en esos flujos, ¿cuál es su opinión respecto a la ley de fideicomisos? Esa es una para el panel. Y la otra para Gonzalo, el tema de que quisiera entender un poquito más tu cláusula de salida, porque entiendo que los fideicomisos lo que tratan es aislar un poco y proteger a los acreedores. Y la labor del fiduciario es garantizar que efectivamente se lleve a cabo esta labor.
¿no? Entonces, si una empresa entra a un acto de corrupción, ¿cómo me puedo salir yo fiduciario? Porque no voy a encontrar otro fiduciario que quiera administrar esa fiducia luego que ha sido sentenciada a actos de corrupción. Y la segunda es, ¿por qué plantear cláusulas de salida si ya, o digamos, ¿por qué salirse? ¿Por qué buscar una cláusula de salida si efectivamente normalmente que la empresa haya entrado en actos de corrupción es un evento de aceleración? ¿Por qué no salirse y luego de ejecutar el fideicomiso, ¿no? Entonces quería un poco ampliar a qué te referías con el tema de salida. Sí, yo empiezo por la última pregunta. Y al final del día es la opción, ¿no? Y tener la posibilidad de salirnos. Definitivamente hay un fideicomisario, hay un beneficiario, ¿no? Y tenemos que evaluar la situación, ¿no? Un poco es todo, al final es el riesgo reputacional, ¿no? Porque no va a faltar el que diga, ese fideicomiso se hizo o lo están ayudando a tal persona o tal empresa para blindar sus activos y que no se puedan vender y que no se puedan monetizar, y estás afectando a los empleados, estás afectando a los SUNAT. Entonces, sí hay un cuestionamiento a cómo se hizo ese fideicomiso, y definitivamente al momento que la persona o la empresa te hizo unas declaraciones, cuando tú entraste a firmar el contrato, te declaró algo que te mintió, o en el transcurso del tiempo te diste cuenta que no reflejaba la realidad. Entonces, tener la posibilidad de salirnos en ese contexto, donde tú contrataste con alguien que terminó siendo pues mentiroso, yo creo que tiene que estar ahí. Nadie lo ve como que, no te preocupes, el fideicomiso es un tema 100% operativo, ¿no? Tú tienes que cumplir tu rol. En algunos casos, ¿no? Nos tendremos que sentar en la mesa con el beneficiario, ¿no? El fideicomisario, y tendremos que tomar la mejor decisión, pero yo creo que tener esa posibilidad de salir cuando con quien contrataste se ha comportado de una manera que no es la que declaró y la que tú esperabas, esa posibilidad tiene que estar ahí. Y de verdad que no hay suficiente compensación para el tema reputacional, inclusive los gastos legales en los cuales uno incurre, que ni siquiera se lo puedes pasar al cliente, pues son gastos donde tú mismo estás tratando de interpretar o investigar o hacer tu enhanced due diligence. No hay forma de hacerle ese traspaso, ¿no? al cliente de ninguna manera. Obviamente no es que nos salimos corriendo, pero sí tener esa posibilidad. Sobre la primera pregunta, el tema del fideicomiso, si hay una resolución del contrato de concesión por aplicación de la cláusula anticorrupción, es que el fideicomiso va a seguir funcionando, ¿no? Porque el fideicomiso, no es el fideicomiso que se resuelve. Lo que pasa es que el Estado ya no va a estar obligado a transferir flujos bajo el contrato de concesión. Entonces, el fideicomiso tendrá que manejar los flujos que el Estado está obligado a transferir hasta el momento de la terminación, ¿no? La única excepción a esa regla, o sea, no es tanto un tema de que el fideicomiso se mantenga o no, sino que ya no van a haber flujos que el Estado está obligado a transferir ese fideicomiso. O si es que es una concesión, digamos, autosostenible, la vez que se termine el contrato de concesión, ya el concesionario no va a estar autorizado a cobrar el peaje o lo que fuera que sean sus ingresos. Entonces, quizá la única excepción a esa regla es lo que comentaba más temprano, ¿no? Que en el caso de rectificados en general de pagos que el Estado reconoce como incondicionales e irrevocables, la terminación del contrato de concesión no afecta la realización de esos pagos, ¿no? Porque se entiende que esos pagos van a terceros y los terceros siguen cobrando a pesar de la terminación del contrato de concesión. Y hay una cláusula específica en los contratos APP donde dice que esos pagos son independientes de la terminación o la suspensión del contrato de concesión. Sí, para Luisa, y bueno, los que quieran responderla. En el caso de la propina a los policías que mencionó Hugo, en el Perú tenemos un drama fuerte en términos de incapacidad de gerencia, incapacidad de gestión. Nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que lo miras. Entonces, cuando un policía te dice ayúdame, muchas veces puede ser porque su instancia administrativa se demora días, si no semanas,
para sacarle el viático, el gasto, la movilidad, la gasolina, ¿no es cierto? Entonces, esa propina no es pues coima, es te ayudo a hacer la gestión de sacarlo hoy, porque si no lo sacamos hoy, la ley da días y de repente pues tengo que irme a un gran juicio, ¿no? de desalojo que toma 10 años mínimo, probablemente, en algunos casos. Entonces, ¿cómo ve la norma americana cuando descubre que las empresas privadas peruanas están dispuestas a sacar de su caja gastos que no son deducibles, porque no son del proyecto, para ayudar a la administración pública a hacer cosas que la administración pública no puede hacer porque no tiene el presupuesto, porque no tiene la plata, porque no tiene la capacidad? Y eso que pequeño es la propina, en estudios de impacto ambiental, la autoridad del agua no tiene un sistema con la cantidad de agua de calidad que hay en todas las cuencas y en todos los acuíferos en cada cota del río, y por lo tanto las mineras o las empresas que tienen que hacer su estudio de impacto ambiental tienen que donarle el estudio a la autoridad. Luego se hace público, pero es con donación de privados, o sea, lo gasta porque les costaría mucho más esperar que esa entidad pública, ya, ¿cómo nos vas a ver, con qué ojos nos ven en una auditoría pues de cumplimientos o de conductas? Sí, eso es muy difícil porque definitivamente hay diferencias entre las prácticas y las costumbres de cada país, y eso es lo que estaba pasando un poquito en Argentina, por ejemplo, que es muy típico pagar donaciones políticas, y eso es parte de la costumbre de Argentina, pero en los Estados Unidos este tipo de pagamiento es ilícito y todos están pensando lo que va a hacer el DOJ en frente a este escándalo en Argentina. Y es algo muy difícil, pero lo que yo puedo decir es que la jurisdicción de la RCPA es limitada. Si hay un acto que ocurrió en un país y que no tenía ninguna conexión a los Estados Unidos, no había pagados en cuentas basadas en los Estados Unidos, y que no involucre personas, ciudadanos estadounidenses o empresas estadounidenses, si solamente es un acto, una práctica en el país extranjero sin ninguna conexión, no pueden encontrar una violación del RCPA. Tienen que hacer una conexión. Si, por ejemplo, es un acto de... y por eso muchas veces ahora lo que el DOJ está haciendo, está encontrando violaciones sobre la otra parte de la RCPA, que es la parte de contabilidad, de Books and Records. Y lo que eso dice es que si tiene un pagamiento que no está recordado como un pagamiento de facilitación, un pagamiento al gobierno para algo que está bien razonable, para ayudarles, para que se pueda hacer un proyecto. Entonces, en estos lugares, si es un pagamiento que está escondido, y eso es una violación de las provisiones contables de la RCPA, pero no es una violación de parte de la sección de la RCPA sobre sobornos. Y esta parte de la sección de la RCPA es lo que trae los montos más altos. Yo digo, para agregar, y hablando de jurisdicciones en donde me ha tocado trabajar, creo que en común lo que tienen, que es lo que está prohibido es un pago indebido a un funcionario de gobierno. Entonces, evitar un pago a un funcionario de gobierno muchas veces se logra a través de un convenio de colaboración con la propia entidad. En los dos ejemplos que mencionas es, en vez de dar el dinero al policía porque no hay gasolina, es decir, con el departamento de la policía, decir, señores, tenemos un problema, queremos firmar con ustedes un convenio de colaboración,
y vamos a donar en especie X. Pero ahí lo que logras es evitar que el propio funcionario de gobierno sea el que esté recibiendo esa cuenta o esa propina o que se le pueda dar un contexto negativo. Lo mismo sin conocer, y no hablo de ley local, pero el mismo caso de lo que se menciona con los estudios de impacto ambiental, en México es muy común que también se tengan que dar esas donaciones en especie porque no tienen las herramientas y no tienen la capacidad de reacción, y donde hemos podido encontrar unas soluciones a través de convenios de colaboración, donde un tercero hace el esfuerzo, se transparenta también que no hay un conflicto de interés en estar pagando por esos servicios o por ese estudio de un tercero, y evitas que haya un pago directo a una persona física funcional del gobierno. Acá son procedimientos administrativos regulados, hay normas que hasta regulan eso para que no haya tantos problemas. Sí. Bueno, creo que nos pasamos el tiempo. Quería agradecerle a Lisa, a Hugo, a Gonzalo por su participación. Un aplauso para ella.